Hola a todos, qué alegría volver a verlos en mi canal Soy Huyen. Hoy es un día realmente especial, es el primer día de clases de Maya y por fin puede ir a la escuela junto a sus nuevos amigos. Esta mañana el señor Ye me ayudó llevándola en su motocicleta. Ver la sonrisa radiante de Maya y sus ojos llenos de ilusión mientras se aferraba al tío Ye me hizo sentir una felicidad inmensa. Parecía que llevaba mucho tiempo esperando este momento, ponerse su pequeña mochila, despedirse de mamá y correr hacia la escuela como cualquier otro niño. Mientras estaba en casa ordenando y preparando el día, ocurrió algo completamente inesperado. Mi ex-suegro, alguien que pensé que ya no volvería a ver, apareció de repente frente a mi puerta. Y lo que más me sorprendió fue la petición que me hizo. Una propuesta tan inesperada que me dejó sin palabras. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que realmente quiere de mí y de mi hija después de todo este tiempo? Acompáñenme en este nuevo capítulo de la vida de Huyen y Maya, donde las historias que parecían terminadas comienzan a abrir un camino completamente nuevo. No olviden suscribirse y seguir la historia para descubrir qué sucede a continuación. Esta mañana, cuando el sol apenas empezaba a asomarse y la brisa suave movía las hojas del jardín, mi hija Maya se levantó llena de entusiasmo para ir a la escuela. Pero lo que más me sorprendió fue que esta vez insistió en que quería que el señor Ye la llevara. Al ver la mirada brillante de Maya cuando llamó, tío Ye, sentí que algo cálido me envolvía el corazón. Entre ellos, entre ese hombre tranquilo y la niña alegre, parece haberse formado un lazo sencillo, pero lleno de cariño. El señor Ye sacó su vieja motocicleta al patio. Aquel vehículo desgastado pero fiel parecía tener alma propia. Con cuidado le colocó el casco a Maya y la ayudó a subir al asiento trasero. Ella sonrió, abrazó la espalda del tío con fuerza, como si temiera que el viento de la mañana pudiera llevarse su alegría. De camino a la escuela, hicieron una parada en un pequeño puesto de pei shuo, aquel plato tradicional que perfuma cada esquina de Vietnam. Sé que Ye casi nunca desayuna fuera, siempre intenta ahorrar para su familia, pero esa mañana pidió un tazón solo para Maya. La observaba comer con gusto, mientras con ternura le acercaba trozos de carne. En su mirada se veía algo más profundo que una simple simpatía. Maya se había convertido para él en una hija del corazón, y al ver esa escena no pude evitar sentir una felicidad serena que me llenó el alma. Después del desayuno continuaron su camino. La ciudad ya despertaba y el tráfico comenzaba a llenar las calles, pero el señor Ye conducía despacio, protegiendo a la pequeña que iba detrás. Cuando llegaron a la escuela, Maya bajó del vehículo, ajustó su mochila rosada y se volvió para despedirse con una sonrisa. «Tío Ye, voy a estudiar mucho. No se olvide de venir a buscarme por la tarde». «Sí», dijo con su voz clara y alegre. El señor Ye sonrió con esa dulzura que pocas veces se le ve en el rostro. «Claro que sí, Maya. Pórtate bien y estudia mucho. Si lo haces te compraré una muñeca preciosa. Te lo prometo». Los ojos de Maya brillaron de felicidad. Corrió hacia su aula, mientras su risa infantil se perdía entre los sonidos del patio escolar. Ye la siguió con la mirada, con una sonrisa tranquila, como quien contempla algo realmente valioso. En ese momento, su figura parecía irradiar una paz inmensa, una ternura que iba más allá de las palabras. Luego se subió a su moto y regresó lentamente a casa, perdiéndose entre la multitud. Pero para mí, viéndolo alejarse desde la ventana, su imagen no era pequeña, era la de un hombre grande de corazón, un hombre bueno que sabe dar amor sin esperar nada a cambio. Yo me quedé allí conmovida pensando
que Maya había tenido una mañana perfecta, no solo porque había ido a la escuela, sino porque había sentido el calor del afecto humano. Y yo en silencio agradecí por tener a personas como Ye a nuestro lado, personas que aman con gestos sencillos y sinceros. Aquella mañana el sol pareció brillar con más fuerza y el viento sopló más suave. Dentro de mí floreció una certeza, aunque la vida cambie, mientras existan corazones nobles y manos dispuestas a cuidar de los demás, la felicidad siempre estará cerca. Ayer mi ex-suegro volvió a mi casa. Entró con paso cansado, el rostro demacrado y una mirada llena de súplica. Me dijo que solo tenía un deseo: que perdonara a Tuk, mi exmarido, y que retirara la denuncia para que su hijo pudiera recibir una pena menor. Me habló como un padre desesperado, diciendo que aunque Tuk había cometido errores imperdonables, seguía siendo su sangre su hijo y que le dolía verlo tras las rejas. Lo escuché en silencio, sintiendo una mezcla de compasión y dolor. Comprendía su sufrimiento, pero en el fondo de mi corazón sabía que no podía hacerlo. Lo miré a los ojos y le respondí con voz tranquila: «Lo siento mucho, padre, pero no puedo perdonar a Tuk». No lo dije con rencor, sino con el peso del miedo, el miedo de una mujer que ya vivió demasiadas noches de terror. Todavía recuerdo aquellas veces en que Tuk llegaba a casa borracho, descargando su ira sobre mí, los golpes, los insultos, su mirada fría e indiferente. Todo eso se grabó en mi memoria como cicatrices que nunca desaparecerán. Hubo noches en que abracé a Maya, mi hija, deseando que el silencio no se rompiera con los pasos de su padre borracho al llegar. Recé para tener una vida tranquila sin gritos ni violencia. Por eso, cuando mi ex-suegro pronunció la palabra perdón, sentí un escalofrío. No era debilidad, sino el eco de todos aquellos recuerdos que aún me perseguían. Sé que si retirara la denuncia, si le diera otra oportunidad, todo volvería a repetirse. Tuk nunca cambió realmente. Ya perdí demasiado mi confianza, mi paz y los mejores años de mi vida. No pienso arriesgarlo todo de nuevo. Ahora debo proteger a Maya, proteger la pequeña familia que estoy reconstruyendo con tanto esfuerzo. Miré a mi ex-suegro, ese hombre que alguna vez me quiso como a una hija, que cargó a Maya en sus brazos cuando era un bebé. En sus ojos vi tristeza, resignación y también una comprensión silenciosa. No me reprochó nada, solo suspiró y se levantó para marcharse. Antes de salir, me dijo con voz apagada: «Seguiré esperando que cambies de opinión». Me quedé mirando cómo su silueta desaparecía tras la puerta y sentí un nudo en el pecho. Me duele por él, pero también me duele por mí. Ya no soy la mujer débil de antes. Hoy elijo cuidarme y cuidar de mi hija, no rescatar a alguien que no quiere salvarse a sí mismo. Sé que quizás volverá, que intentará convencerme una vez más, pero mi respuesta no cambiará. No lo perdonaré y jamás retiraré la denuncia. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno para Maya y para Ye, escuché unos golpes en la puerta. Al abrir, me quedé sorprendida. Mi ex-suegro estaba allí sosteniendo una canasta de frutas cuidadosamente envuelta. Su sonrisa era débil y en su rostro se notaba el cansancio y la tristeza. Lo invité a pasar y le serví un vaso de agua caliente. Se sentó despacio, observó en silencio la pequeña casa y luego me preguntó con voz temblorosa: «¿Cómo estás, hija? Maya sigue tan buena y estudiosa como siempre». Asentí y respondí suavemente: «Sí, padre, gracias». «Todos estamos bien». Durante un momento no dijo nada, pero sus manos entrelazadas con fuerza delataban su nerviosismo. Luego suspiró profundamente y comenzó al hablar de Tuk, mi exmarido. «Fui a visitarlo en la cárcel», dijo con la voz quebrada.
está muy deteriorado. Los otros presos saben lo que hizo, que solía maltratarte, que golpeaba a su propia esposa y a su hija. Ellos lo desprecian por eso. Dicen que un hombre así no tiene corazón. Lo humillan, lo castigan y vive con miedo cada día. Lo escuché en silencio. En mi mente aparecieron imágenes de aquel hombre que una vez amé con los ojos inyectados de rabia cada vez que se emborrachaba. Recordé el dolor, los golpes, los gritos, el miedo, y aún así, al escuchar a mi ex-suegro, mi corazón se estremeció, no por lástima, sino porque soy humana y no deseo el sufrimiento de nadie, ni siquiera del hombre que me hizo tanto daño. Mi ex-suegro me miró suplicante y dijo con voz baja: «Hija, sé que sufriste mucho, pero él es mi hijo. Solo te pido que retires la denuncia, que el tribunal sea más indulgente con él. No lo hagas por él, hazlo por este viejo padre que ya no puede más». Bajé la mirada, apreté el vaso entre mis manos y respiré hondo. Parte de mí quería cerrar el capítulo, perdonar, sentirme libre del pasado. Pero otra parte, la que protege la paz que tanto me costó conseguir, me gritaba que no debía hacerlo. Pensé en Maya, en su sonrisa, en la tranquilidad que ahora tenemos. Pensé en Ye, el hombre que nos ha cuidado con paciencia y ternura. No podía permitir que el pasado destruyera lo que con tanto esfuerzo he reconstruido. Entonces lo miré a los ojos y le dije con calma, pero con firmeza: «Padre, entiendo su dolor y también me duele ver lo que está viviendo Tuk, pero eso es lo que él mismo ha causado. Es el precio que debe pagar por todo el daño que hizo. No puedo cambiar mi decisión. Le pido que lo comprenda». La habitación quedó en silencio. Él me observó largo rato y en sus ojos vi cómo la esperanza se apagaba poco a poco. Finalmente asintió aceptando lo inevitable. Antes de irse, colocó la canasta de fruta sobre la mesa y dijo con voz triste: «Eres una mujer fuerte. Solo deseo que siempre tengas paz y que Maya crezca feliz». Lo acompañé hasta la puerta. Su figura se fue perdiendo por el camino y yo sentí una punzada de compasión. Me dolía por él, por su amor de padre, y también por mí, por la mujer que tuve que aprender a ser después de tanto dolor. Cerré la puerta lentamente. La luz del amanecer entró por la ventana cálida y serena. En ese instante supe que mi elección era la correcta, no por venganza, sino por amor a mi propia paz y a mi hija. Y aunque mi ex-suegro vuelva, aunque intente convencerme una y otra vez, mi respuesta no cambiará. No retiraré la denuncia. No perdonaré. Porque esta vez he decidido proteger mi vida y a quienes amo. Esa tarde, mientras ordenaba la pequeña casa, escuché el ruido de unas motocicletas que se detenían frente al portón. Al asomarme, me quedé paralizada. Mi ex-suegro estaba allí, pero esta vez no venía solo. Lo acompañaban 3 hombres de aspecto duro, con rostros fríos y miradas llenas de amenaza. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo antes incluso de que cruzaran la puerta. Los 4 entraron al patio sin decir palabra. El ambiente se volvió tenso, pesado, casi irrespirable. Les ofrecí asiento con la voz temblorosa, tratando de mantener la calma, aunque el miedo ya me había invadido por completo. Mi ex-suegro me miró con los ojos cansados, mientras los otros 3 permanecían de pie observándome, con expresión severa, como si yo fuera su enemiga. Uno de ellos dio un paso al frente y habló con un tono grave y cortante: «Ya sabes por qué estamos aquí. Esta es tu última oportunidad. Si no retiras la denuncia y perdonas a Tuk, no esperes vivir tranquila». Sentí que el corazón se me detenía, mi garganta se cerró y las manos me sudaban. El miedo me paralizó. En mi mente solo aparecían los rostros de Maya y Ye, las 2 personas que más amo. Temí que pudieran hacerles daño, que el pasado oscuro que tanto había intentado dejar atrás
volviera para destruir lo poco de paz que habíamos conseguido. Miré a mi ex-suegro buscando en él algo de humanidad, esperando que detuviera aquella escena, pero él solo bajó la cabeza y murmuró con voz entrecortada: «No quería que las cosas llegaran tan lejos, pero tengo que hacerlo. Es mi hijo y no puedo abandonarlo». Sus palabras me dolieron más que las amenazas. Ese hombre, a quien alguna vez respeté como a un padre, ahora permitía que otros me intimidaran por defender a su hijo, el mismo hombre que me había golpeado, humillado y hecho vivir años de miedo. No sabía si llorar, gritar o simplemente huir. Los tres hombres seguían observándome inmóviles, pero con una violencia latente en sus gestos. Sentí que podía pasar cualquier cosa si decía una palabra equivocada. En mi interior solo repetía una oración muda: «Por favor, que Maya esté a salvo». Quise que Ye estuviera allí. Él sabría cómo protegernos, cómo hacerlos marcharse, pero estaba sola y comprendí que en ese momento no podía oponerme. Si lo hacía, podría perderlo todo. Así que con la voz quebrada, apenas audible, asentí, no porque quisiera hacerlo, sino porque no veía otra salida. Mi ex-suegro levantó la cabeza con los ojos húmedos. «Gracias, hija. Sabes que no dejaré que nadie te haga daño». Pero ya no podía creerle. Yo solo quería que todos se fueran. Uno de los hombres sonrió con desprecio, hizo un gesto a los otros y los tres se encaminaron hacia la salida. El ruido de los motores llenó el aire unos segundos hasta que el silencio volvió a apoderarse del lugar. Cuando el portón se cerró, mis piernas fallaron. Me dejé caer al suelo y empecé a llorar. Era una mezcla de rabia, miedo y desesperación. Me sentí acorralada, traicionada por alguien que alguna vez consideré familia. Aunque se habían marchado el terror, seguía allí respirando conmigo, colándose por cada rincón de la casa. Miré alrededor. Esa casa que antes era mi refugio, ahora me parecía extraña, amenazante. Supe con una certeza fría que ya nada volvería a ser igual. La tranquilidad que tanto había luchado por construir se había resquebrajado en cuestión de minutos. Me quedé sentada largo rato tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Volverían? ¿Harían daño a Maya o a Ye? ¿Qué debía hacer ahora? El miedo me envolvía como una sombra, pero en lo más profundo de mí comenzó a encenderse una chispa de determinación. Cuando cayó la noche, la luz de la calle se filtró por la ventana e iluminó mi rostro. Estaba pálida y agotada, pero mis ojos reflejaban algo nuevo, una fuerza que el miedo no podía apagar. Comprendí que aunque temblara no me rendiría. Tenía que proteger a mi hija, a mi familia y a mí misma. Si guardaba silencio esta vez, ellos pensarían que podían seguir amenazándome. No lo permitiría. Respiré hondo, sequé mis lágrimas y me puse de pie. Afuera, el viento soplaba frío, pero dentro de mí ardía una llama pequeña, obstinada, la llama del valor. Y en ese instante lo supe con claridad. Desde ese día una nueva batalla había comenzado, una que libraría no con miedo, sino con la determinación de una madre que ya no piensa dejarse someter nunca más. Cuando el sol ya se había escondido detrás de los árboles y la oscuridad comenzaba a cubrir la calle, Ye regresó a casa. En cuanto lo vi cruzar la puerta, no pude contenerme, corrí hacia él y lo abracé con fuerza. Todo el miedo y la angustia acumulados durante el día estallaron en ese instante. Entre sollozos le conté lo que había pasado, la visita de mi ex-suegro, los tres hombres desconocidos y las amenazas que me dejaron temblando. Ye me escuchó en silencio. Sus manos me sostuvieron con firmeza y su mirada llena de ternura me hizo sentir segura. Cuando terminé de hablar, él dijo con voz suave, pero decidida: «Pase lo que pase, siempre estaré contigo. No tengas miedo. Creo que tu ex-suegro no quiso hacerte daño.
solo está cegado por el amor hacia su hijo y no sabe cómo actuar. Lo miré con lágrimas en los ojos. Había algo en su voz que calmaba mi corazón, aunque la inquietud seguía viva dentro de mí. Suspiré y le respondí apenas en un hilo de voz: «Lo sé, pero si Tuk sale de prisión antes de tiempo, temo que vuelva a buscarnos. No quiero que todo empiece de nuevo». Él sonrió con esa serenidad que siempre me tranquiliza. Me tomó de la mano y dijo: «No te preocupes, la ley nos protegerá, y yo también. Lo importante ahora es que vivamos tranquilos día a día, disfrutando de lo que tenemos. La felicidad es nuestra mejor defensa». Sus palabras fueron como un bálsamo. Sentí como poco a poco el miedo se disolvía dentro de mí, reemplazado por una paz cálida. Miré a Ye y pensé en la suerte que tenía de tener a un hombre así, a mi lado fuerte, pero al mismo tiempo tan tierno. Entonces, con una sonrisa cómplice, él añadió: «Por cierto, hoy Maya me dijo que quiere tener una hermanita para poder jugar con ella todos los días». No pude evitar reírme. Hacía mucho tiempo que no reía así con el corazón. ¿De verdad dijo eso? Esa niña siempre sabe cómo alegrarme. Ye también rió con esa luz en los ojos que me hace sentir en casa. Sí, y también dijo que si tuviera una hermanita, le prestaría todos sus juguetes y le enseñaría a cantar y a bailar. No paraba de hablar. Reímos los dos. En medio de tanto caos, aquel momento de ternura nos envolvió como un abrazo invisible. Me di cuenta de que pese a todo seguía existiendo la alegría, esa pequeña chispa que se enciende incluso en los días más oscuros. Apoyé mi cabeza en su hombro y susurré: «Solo quiero que nuestra familia viva en paz, así para siempre. Mientras tú y Maya estén conmigo no tengo miedo de nada». Él me abrazó con fuerza y respondió: «Te lo prometo, nunca volverás a sentirte sola. Maya y tú son mi vida y haré todo lo que esté a mi alcance para protegerlas». Afuera el viento nocturno soplaba suave, trayendo consigo el aroma dulce de las flores. Dentro de nuestra pequeña casa, las risas se mezclaban con el silencio cálido de la noche. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el miedo se alejaba, pero en el fondo de mi corazón sabía que la calma era frágil, que el futuro aún guardaba incertidumbres. Tuk realmente cambiaría. Mi ex-suegro renunciaría a intentar convencerme, no lo sabía. Pero algo en mí había cambiado, ya no era la mujer temerosa de antes. Mientras tuviera a Ye y a Maya a mi lado, sabía que podría enfrentar cualquier cosa. Lo miré bajo la luz amarillenta del salón y sonreí. En sus ojos vi esperanza, la misma que creí haber perdido. Mi historia todavía no termina. Quizás vengan nuevos desafíos, nuevas pruebas, pero estoy decidida, Tugoiglil, a seguir adelante. Cada día vivido con amor y valentía es un paso más hacia la paz y la felicidad que tanto busco. Así que los invito a seguir acompañándome en este camino, el de una mujer que, a pesar de las heridas del pasado, ha aprendido a amar, confiar y vivir plenamente junto a quienes más ama. Video thật thú vị và thư giãn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện đầy sóng gió nhưng vô cùng cảm động của Huyền, người phụ nữ mạnh mẽ đã trải qua biết bao cay đắng, tổn thương sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, sau khi dũng cảm đối mặt với quá khứ để có được sự thấu hiểu và cảm thông hiếm hoi. Liệu đây có phải là tia sáng mở đầu cho một hành trình mới đầy hy vọng của cô hay không? Mọi chuyện lại tiếp tục trở nên phức tạp khi mẹ chồng cũ mang trong lòng sự ích kỷ, cố chấp và liên tục thực chuyện để gây khó dễ cho Huyền. Không chỉ vậy, trong tập video ngày hôm nay, chúng ta chứng kiến quyết định bất ngờ của anh Đệ, người đàn ông giản dị nhưng
Chân thành, anh đã chuẩn bị một bàn tiệc vô cùng ý nghĩa dành cho Huyền. Liệu hành động này có thể giúp cô nhận được hơi ấm của tình người sau những ngày tháng dài cô đơn chịu đựng? Và phải chăng hành động có thể giúp, và phải chăng hạnh phúc thực sự đôi khi đến với những điều thực sự đơn giản nhất và chân thành nhất? Hãy cùng tôi theo dõi để xem số phận sẽ đưa đẩy cuộc đời của Huyền và người con gái Maya ra sao. Đừng bỏ lỡ, vì câu chuyện này chắc chắn sẽ chạm đến trái tim của bạn. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tôi.